esto significa alejamientos y soledades, pues será, así será. No parecen tantas las soledades, ¿ah? La encuesta nacional que ha hecho el IEP, Instituto de Estudios Peruanos, para el diario La República, demuestra que en enero del 2023, aquí, ahorita, hoy, el 69% de los peruanos estaría de acuerdo con una asamblea constituyente para cambiar la Constitución. 69% de los encuestados, de los 1.112 encuestados del IEP, 69%. El 27% en contra. O sea, no resulta entonces tan disparatado este asunto de cambiar la Constitución. Y claro, en la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos hay preguntas de lo más decidoras y significativas y respuestas aún más interesantes. ¿Qué temas cambiaría o añadiría a la Constitución? Le preguntan a la gente. El 51%, una cifra altísima, dice que el Estado sea dueño de las principales empresas o industrias del país. El 51% quiere una economía estatista. El 43% dice que no y el 6% no sabe, no opina. Pero claro, ¿queremos una sociedad estatista? Seguramente no es lo racional, no es lo recomendable, no es lo que históricamente tendríamos que hacer con toda la experiencia internacional, con todo nuestro propio pasado de estatismo paquidérmico, ¿no? Costosísimo. Y sin embargo ahora el 51% dice que el Estado sea dueño de las principales empresas e industrias. Claro, a tanto abuso, a tanto oligopolio, a tanto monopolio, a tanta fregadera de los privados, sí, pues la reacción puede ser esta, no precisamente una reacción surgida de la reflexión, sino surgida de la rabia y de la revancha, que es lo que el abuso instiga, incentiva, produce. Que aprendan, pues, que aprendan. No es la única encuesta. Hay otra encuesta, también del IEP y también publicada por el diario La República, en donde el 71% de los encuestados desaprueba a Dina Boluarte. ¿Aprueba o desaprueba la forma como Dina Boluarte está conduciendo su gobierno? 71% dice que la desaprueba, el 19% la aprueba. Ajá. En diciembre del 2022, el 80% decía que no estaba de acuerdo con que Dina Boluarte hubiese asumido la presidencia del Perú. Y en fin, la aprobación del Congreso, según esta encuesta, está en, Dios mío, 9%. La desaprobación en 88%. Repito, la aprobación del Congreso, enero del 2023, 9%. Desaprobación del Congreso, 88%. La justificación de las protestas. La misma encuesta, IEP, enero del 2023. En su opinión, ¿se justifica o no se justifica que haya habido protestas en diciembre del 2022? 60% sí se justifica. 35% no se justifica. 5% no sabe, no opina. Identificación con las protestas. ¿Se siente usted identificado con las protestas? 50% sí. Sí. 46% no. Un país dividido, pero con una mayoría relativa, pequeña, breve, de identificantes y de gente que se identifica con las protestas. Esto es lo que hay que leer con mucha calma, con mucha entereza, con mucha convicción democrática,
para no ensuciar el debate y convertirlo en una cosa maniquea, binaria, de gente bruta, ¿no? Malos, buenos, bandidos, héroes, lo de siempre en el Perú, lo de siempre, desaparecen los matices y todo se convierte en, pues, prédica radical de un lado y de otro lado. En Perú 21 hicieron una encuesta también, la hizo Ipsos, para el periódico ultraconservador Perú 21. Y resulta que el 63% de los encuestados opinaron que los actos violentos fueron organizados por movimientos políticos. Ese es el titular que tuvo que poner Perú 21. Organizados por movimientos políticos, no por terroristas, movimientos políticos. Y claro, eso es una manera de decir que el asunto es muy complejo, ¿no? Que las autoridades regionales y la suma de los intereses sociales y económicos de cada región, de cada departamento, de cada estrato, de cada distrito, están ahí, clamando por algo que los unifica, que es el desasosiego social, el descontento frente al gobierno y la convicción de que este gobierno no los representa. Ya muy pocos piden la restitución de Castillo. Ya no se trata de eso, se trata de decirle a este gobierno: no nos representas, no eres nuestro. El otro quizá tampoco lo fue, el anterior, pero tú de ninguna manera nos representas, nos encarnas, nos seduces. El exjefe de la DINI, el general Wilson Barrantes Mendoza, general en retiro del Ejército del Perú, le ha dicho a Ángel Páez que decir que hay una insurgencia terrorista es una estupidez. Es una entrevista interesante porque el señor, en fin, sabe de lo que habla y está absolutamente sorprendido con este macartismo simplificador y suicida de la gente que dice: no, son terrucos, hay que tratarlos como terrucos, bala, bala y bala. Y claro, él habla ya de una especie de corriente fascista que, de imponerse, va a terminar en una guerra civil, va a terminar con todos en un pantano de sangre que nadie desea, ¿no? Nadie sensatamente desea. Quien lo ha dicho con absoluta claridad es el inteligente columnista del Comercio, Jaime Bedoya. Lo ha dicho con una sinceridad quizá involuntaria, pero con una transparencia que no merece discusión alguna. Lo ha dicho así, una sola frase, una sola oración: el orden establecido está bajo ataque. Wow. Pocas veces alguien ha podido abreviar de modo tan apretado y tan justo una realidad tan dispersa y compleja. El orden establecido está bajo ataque. La pregunta que le haríamos a Jaime Bedoya y a quienes piensan como él es: ¿qué es el orden establecido, querido Jaime, estimado Bedoya? ¿Qué es el orden establecido? ¿El comercio? El comercio más Huilas, comercio Huilas y Confié, comercio Huilas y la Constitución del 93. ¿Qué cosa es el orden establecido? Los valores que nos inculcan los sectores más conservadores, los de siempre. El orden establecido es aquello que precisamente
debería cambiar, porque así es el mundo, así es la naturaleza, así es la historia. El orden establecido, hay órdenes establecidos, digamos, con vocación de eternidad, con instinto de permanencia. Hombre, los imperios desaparecen, las culturas se desvanecen, las etapas se exterminan en el camino de la historia. Y tú pretendes decir que el orden establecido está bajo ataque. ¿Cuál es el orden establecido? ¿El almirante Montoya? Los almirantes de Tina hablando desde el Congreso, desde sus nuevas investiduras de el progreso, la paz y la necesidad que tenemos todos de mantener precisamente ciertos parámetros como la Constitución. Jaime, cómo nos cambia el tiempo, ¿no? Cómo nos cambia el tiempo. Como el periodismo consiste en perder amigos, quizá pierda un amigo diciendo lo que voy a decir. Se ha dicho, se ha denunciado que don Fernando Tuesta ha recibido 243.000 soles por parte del Jurado Nacional de Elecciones en 13 entregas. 243.000 soles pitufeados en 13 entregas por asesoría administrativa y electoral para la alta dirección del Jurado Nacional de Elecciones. El periodo de estos pagos es 2021 y 2022. El problema para mi amigo Fernando Tuesta es que él tuvo pronunciamientos doctrinarios en relación al Jurado Nacional de Elecciones. Tuvo pronunciamientos políticos respecto del Jurado Nacional de Elecciones. Y no nos dijo que en realidad era un consultor pagado de esa institución. Sí, pues, ya lo he dicho, el periodismo consiste en perder amigos. Espero que esta vez no suceda, pero si sucede, diré lo que siempre me digo a mí mismo: mi único amigo incondicional es el periodismo. Caray, vuelven las oscuras golondrinas, ¿no? Ahora en esta campaña de restauración de valores reaccionarios, ahora resulta que a las peruanas es Harvard, a las peruanas es Oxford, a las peruanas es Yale, a las peruanas es la Sorbona, y resulta que la SUNEDU, mala, le negó a las peruanas licencias y permisos y autorizaciones y las sepultó. Y todo esto es una conspiración. Sí, un buen sector de la prensa está haciéndole el cherry a las peruanas, a ver si a las peruanas la universidad esta oscurísima, sórdida, regresa y vuelve quizás a financiar al partido con el que estuvo siempre ligada, o sea, Fuerza Popular. Pero así estamos en este periodo terrible, en este episodio especialmente sombrío, ¿no? Por ejemplo, Benedicto Jiménez. Sale Benedicto Jiménez a hablar como un héroe. Y aquí dice, correo: Benedicto Jiménez Vaca, detective especializado en terrorismo y abogado, se ha consolidado estos años en el conocimiento de Sendero Luminoso tras la derrota militar que sufrió y para la cual se creó el Movadef por instrucciones de Abimael Guzmán. El captor de Gonzalo, o sea, ya lo ponen como el captor de Gonzalo, fue miembro del GEIN nada más, no fue el captor de Gonzalo, eso fue un trabajo de un equipo. El captor de Gonzalo analiza aquí el sentido de los violentos sucesos. Y claro, ¿qué dice Benedicto Jiménez? Sendero Luminoso ha hecho muy buen trabajo de captación en el sur. Ahí está, ya está.
Correo ya lo resolvió. El problema de las manifestaciones en el sur, Arequipa, Puno, Juliaca dentro de Puno, en Ayacucho, donde sea, el problema es Sendero Luminoso. Ya está, listo, derroqueo completo. Pero este es el mismo Benedicto Jiménez que fue socio pampón del señor Orellana. Este es el hombre que embarró su historia, convirtiéndose en el sicario de prensa del señor Orellana. Este hiperdelincuente que se hizo con decenas de propiedades inmobiliarias, falsificando firmas, títulos, sobornando a la SUNAR y a todo el mundo. Este fue socio. El calumniador de Víctor Andrés García Belaúnde, y ahora resulta que es héroe. Sí, pues estamos en la etapa de restauración, así se llama. Y estamos en la etapa también de la, ¿cómo diría?, de la cantidez estúpida. Es una manera un poco dura de decirlo, ¿no? Pero la congresista Roselia Murús, de Avanza País, como no de Avanza País, por supuesto, ¿qué cátedras nos da Avanza País, no? Ha solicitado, oficialmente, por si acaso, que se declare persona no grata y por lo tanto se expulse del país al embajador de Cuba, Carlos Zamora, y también a su esposa, Maura Juan Pérez. ¿Por qué? Por las marchas, por los muertos, por las manifestaciones. Ante los actos vandálicos promovidos desde el exterior del país que buscan destruir nuestro sistema democrático y el orden constitucional, he solicitado a la representación nacional declarar persona no grata al embajador cubano Gallo Zamora y su esposa Maura Juan Pérez, informó la parlamentaria. Entonces uno se pregunta ¿en qué país vivimos, no? ¿Cómo se puede ser de este linaje? Ustedes saben lo que yo pienso de Cuba. Cuba es una desdicha, Cuba es la catástrofe, Cuba es el socialismo roto. En fin, Cuba fue el gran sueño de mi generación, y luego la pesadilla estalinista y el fracaso económico más absoluto. La tiranía de los Castro es inaceptable, pero pedir que expulsen al embajador de Cuba por las manifestaciones, culpar a fuerzas exteriores de lo que nos está pasando iba a decir por imbéciles, por no comprender la realidad, por no creer en el diálogo, por no entablar conversación con los largamente perjudicados sectores del sur del Perú. ¿Eso qué es? Eso es cretinismo, ¿sí? Políticamente hablando es cretinismo. Pero el Congreso es eso, y la política peruana está plagada de gente de este nivel. Es nuestro nivel. Héctor López Martínez, que es historiador, que es periodista, que es escritor, y que fue mi amigo, y no sé si seguirá haciéndolo, espero que sí, ha escrito un artículo que se llama Nicolás de Piérola, la voz que no se apaga. Es un artículo apologético sobre un personaje de la historia del Perú, que es Nicolás de Piérola. Y claro, es una nota en donde se resaltan las virtudes de Nicolás de Piérola. Yo me he pasado algunos años de mi vida, quizás demasiados, he quemado algunas pestañas que ya no tengo, estudiando la historia del Perú, y francamente Piérola me parece uno de los personajes más repugnantes de nuestra historia, más acabadamente repugnantes.
revolucionario eterno, agitador crónico, pendenciero financiero, amigo de los Dreyfus y del contrato Dreyfus, narcisista hasta la patología. Hizo todo lo que se puede hacer para fregar al Perú. Todo. Cuando fue ministro de Hacienda, cuando fue dictador en la guerra con Chile, porque cuando se va Mariano Ignacio Prado huyendo, él asume como dictador y además se cree general y se pone casco prusiano o francés, no se sabe, se disfraza de general y empieza a dar órdenes y arma todo mal. Y es tan mezquino y tan canalla que no le da a Lizardo Montero en el sur lo suficiente para resistir, y se alegra probablemente con el fracaso del ejército del sur, porque Lizardo Montero era su gran enemigo, y es mezquino hasta con Grau, este sujeto impresentable. Claro, después es presidente y funda la República Aristocrática. Por eso probablemente algunos lo reivindican. La República Aristocrática. La República Aristocrática, como si hubiéramos tenido alguna República Aristocrática. No, era la República Oligárquica pura, donde se unieron los demócratas de su partido con los civilistas e hicieron efectivamente un gobierno de ultraderecha. Manuel González Prada, el grande, ¿qué dice de Piérola? Tú eres la causa principal de nuestra desgracia y de nuestra deshonra. Tú vendiste a vil precio la riqueza nacional. Tú allanaste el camino a la planta conquistadora de Chile. Tú inoculaste en las venas del pueblo el virus de todas las malas pasiones. Tú hiciste de la ambición una divinidad y de la mentira un culto. Tú prostituiste la verdad y la justicia. Tú manchaste o violaste cuando se puede manchar o violar, cuánto se puede manchar o violar. Y como única y suficiente prueba de las sensaciones, de las acusaciones, recogemos del suelo y te arrojamos a la cara una mínima parte de la sangre y del lodo que has desparramado en 30 años de conspiraciones y pronunciamientos, de iniquidades y miserias, de ruinas y devastaciones. La ira de González Prada se entiende, ¿no? Se entiende, la comparto plenamente. Pero en fin, estamos en la época de la restauración. Vuelve a las peruanas, Piérola es revisado. Sí, estamos pintando fachadas falsas. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? La conducta de la prensa a mí me deja anonadado a veces. Yo soy periodista y digamos, los periodistas tenemos muy pocas, pero tenemos certezas respecto a nuestro oficio. En fin, los hechos se imponen. No podemos trajinar con los hechos, no podemos adulterar los hechos, o no podemos interpretar de un modo maligno los hechos, porque lo que perdemos es nuestro único patrimonio, que es la credibilidad. Lo único que tenemos es nuestra relación de confianza. Esa relación de confianza se ha perdido. La gran prensa corporativa la ha perdido. La gente no le cree. Y claro, después se lamentan. Y los tirajes, y las lectorías, y los ratings. Sí pues, te fuiste al demonio porque mentiste como un loco, como un desaforado, como un sicario. Y claro, leo El Comercio, ¿no? Dice, unidad de investigación. Ok, interesante. Y el titular es, dirigentes de Puno estuvieron en cita que definió reanudar el paro. Miren el titular. Dirigentes de Puno estuvieron en cita que decidió
o que definió reanudar el paro. Y sobre esto hacen una crónica tendenciosa, llena de sospechas en torno a nada. Sí, claro, los dirigentes de Puno se reunieron para reanudar el paro. Sí, pues, claro. Se juntaron y dijeron, el paro vuelve. Pero lo ponen como crimen. Como crimen político, social, próximo al terrorismo. No, son dirigentes de Puno. Y cuando llegamos a este estado de cosas, es que el país, digamos, atraviesa una crisis profunda, ¿no? De valores, de norte. Una crisis que yo la comparo, cuando leo estas cosas, la comparo con otro episodio al que he dedicado también muchas lecturas, demasiadas probablemente, que es la Guerra Civil Española. Este es el clima de la Guerra Civil Española. El clima del 33, del 34, del 35. El clima de la Guerra Civil. El clima de la abolición del otro. El exterminio del otro. La deshumanización del otro. El tajar al otro. El tachar al otro. El ponerle una X al otro. Y claro, el preludio de una abolición verbal, mental, intelectual, el preludio de esa abolición es la muerte. Es el prólogo a la desaparición física del otro. Si lo abolimos mentalmente, es que no debe existir. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque estamos jugando con fuego. Bueno, Ollantaytamala logra cosas importantes, llenas de carácter, cuando ya no es presidente, ¿no? Porque cuando era presidente era el esposo de Nadine, Cosito. ¿Recuerdan qué Cosito era? Ahora resulta que ha logrado que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil suspenda nuevamente la participación de los exdirectivos de la empresa Odebrecht en el juicio oral contra él. Ya está, lo logró macanudo. ¿Y qué dirá don Rafael Vela? Sí, pues, ¿en qué hueco se meterá ahora? ¿En qué explicación académica, divulgada por el comercio, por supuesto, dirá que esto no es grave, es provisorio y ya lo arreglaremos? Tantas concesiones a Odebrecht, ¿verdad, doctor Vela? Tantas y tantas para esto. Ya veremos cómo termina. Y ya veremos qué sabremos del papel secreto que firmó la Fiscalía con Odebrecht. Papel secreto, qué vergüenza, ¿no? Y hasta ahora los periodistas no logramos saber qué decía el papel secreto. Es secreto de Estado. Estados Unidos y Naciones Unidas, por si acaso, no les han dicho, han expresado su preocupación por la matanza en el Perú, por si acaso. El gobierno de Biden, que es muy conservador, pero no es tonto, y las Naciones Unidas, que son muy ineficaces, pero intentan dar una imagen de relativa vigilancia sobre el mundo. Ambos han dicho que están preocupados por lo que pasa en el Perú y han pedido moderación a las fuerzas del orden. Moderación a las fuerzas del orden. Lo que justamente la derecha peruana no quiere. Moderación, no, eso es gay. ¿Qué moderación? Bala. Fuego a discreción, como decía Vázquez Juárez, ¿no? En su columna. Fuego a discreción. Feline Freyer, de la Universidad del Pacífico, escribe un artículo
en el que señala que ya el 10% de la población de Lima, el 10% está integrado por migrantes y refugiados venezolanos. 1 millón. 1 millón, el 10% de la población de Lima. 1,5 millones de venezolanos en el Perú, pero 1 millón residiendo en Lima. A mí me parece un fenómeno que tenemos que aceptar y que tenemos que formalizar y que tenemos que atender, desde luego, ¿no? Lo que sí no me parece es que debamos ocultar que en esa migración, en esa diáspora surgida del fracaso del socialismo del siglo XXI, ha venido una morralla espantosa de gentuza que ha acrecentado el clima de violencia y de inseguridad que padecemos todos en el Perú. Hoy, por ejemplo, hoy en Expreso sale esta nota, pero todos los días salen notas y todos los días la televisión acalla esto, y todos los días los comentaristas barren bajo la alfombra y todos los días la Defensoría del Pueblo intenta, en fin, atenuar todo esto. Un mototaxista venezolano acuchilló por la espalda a un inspector de tránsito de la Municipalidad del Carmen de la Legua en la puerta del Hospital San José. El pobre hombre le dijo simplemente: no te estaciones ahí porque estás en la puerta y no puedes. Entonces el señor lo cuchilló en la espalda. Y claro, ¿y qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? El AMPA que ha llegado con la migración, no digo que toda la migración sea el AMPA, pero el AMPA que ha llegado a la migración lo ha entendido perfectamente, ha olido al país, ha olido su debilidad, ha olido su carácter de campamento, no del país en muchos sentidos. La policía no funciona, el poder judicial es suave, las leyes no se cumplen y estamos sometidos a esto. Chile los expulsa hacia Tacna, sí, claro, y lo hace con impunidad absoluta. El otro día hubo una bronca entre carabineros de Chile y policía fronterizo del Perú, justamente los peruanos quejándose de lo que hacían los chilenos, de abrir las puertas para deshacerse de venezolanos indeseables. ¿Y cómo tratar el tema? Hay que tratarlo, ¿no? Hay que tratar el tema. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se suma a los pedidos de renuncia respecto de la presidenta Dina Boluarte. Renuncie, presidenta Dina Boluarte. Elecciones generales ya. Basta ya, ni un muerto más. Firmado la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Hombre, es una opinión, desde luego, pero se junta con varias instituciones importantes, empiezan a juntarse firmas y siglas que indican, al lado de las encuestas que he reseñado, un punto de vista que empieza a ser masivo, y que la señora Boluarte debería sopesar de otra manera, no con los susurros de Otárola, quédate porque así me quedo yo. No, esos susurros la pueden conducir al abismo, señora presidenta. Mirko Lauer escribe una nota que se llama, o se titula, Los nazis del siglo XXI. Los nazis del siglo XXI. Yo la verdad es que no sé quiénes son los nazis del siglo XXI. En todo caso, es discutible, es debatible quiénes son los nazis del siglo XXI. Hay varios candidatos de fuerza, además, en una ardorosa disputa. Pero lo que sí sé es quiénes pueden ser los judíos del siglo XXI. Y los judíos del siglo XXI, hablando del holocausto del siglo XX y de lo que sufrieron los judíos, son los palestinos. Ojalá Mirko
que es un judío progresista y de izquierdas, hable un día de los palestinos, las víctimas del gobierno de Israel. ¡Wow! Perder amigos, ¿no? No, esta vez no voy a perder a ningún amigo. Renato Cisneros es una persona que yo quiero, que yo admiro y que me parece un estupendo escritor. Pero en su última columna, publicada en el alicaído, muy alicaído Somos, lanza esto: los largos meses que restan hasta las nuevas elecciones generales exigirán de nuestra parte toda la mesura de la que adolecen autoridades y radicales. No era adolecen, Renato, en todo caso alguien ha metido la mano en tu columna, no era adolecen, toda la mesura de la que carecen autoridades y radicales. Porque adolecer es precisamente sufrir un defecto, carencia, o padecer una enfermedad. Yo adolezco de jaquecas, sí, pues es una confesión penosa. Yo quisiera carecer de jaquecas, mi querido Renato. Adolezco de jaquecas y quisiera carecer de jaquecas. Pero se ha vuelto una moda universal en el castellano, pero en el castellano del Perú sobre todo, es lo que yo padezco, hablar mal, ¿no? Hablar horrible. Entonces yo me permito, desde esta atribulada modestia, decir: por Dios, por favor, les ruego, les suplico, de rodillas, no se dice aperturar, no existe ese verbo asqueroso, aperturar. No, el BCP abre una sucursal. ¿Sí? La universidad abrió un curso. No existe el verbo aperturar. Ese asqueroso verbo no existe. Por más que lo escuches en las radios o lo leas en algunos periódicos, no existe. No se dice la amo demasiado, no se dice, porque demasiado indica una cantidad, número o intensidad o grado mayor del necesario. Has comprado demasiado queso y ahora va a sobrar. Y eso como pronombre, pero como adverbio indica que la acción denotada por el verbo se produce en una intensidad o grado mayor del necesario. Escribe demasiado, o en mi caso, hablo demasiado. Demasiado tiene una connotación negativa. Entonces no puedes amar demasiado, a no ser que quieras decir que estás sufriendo, que te fregaste, que elegiste mal, que la mujer esa no vale la pena. No se dice yo amo demasiado, yo quiero demasiado mi profesión. No se dice. ¡Wow! Sí, pues, años he aguantado las ganas de referirme a los barbarismos y ahora me estoy desahogando. Terminamos con un par de comentarios. Vuelvo a González Prada, fuente inagotable de reflexión y de enriquecimiento intelectual e histórico sobre el Perú. Y ha habido gente que alguna vez me ha preguntado por el correo: oiga, usted siempre ha insinuado cobardías en el Perú, ¿no? ¿Hubo cobardías en el Perú durante la guerra con Chile, así demostrables? ¿O es la mala leche, o es leyenda negra? Hombre, sí, les hubo, ¿no? Una preclara, una histórica, fue la del coronel Agustín Belaúnde en Arica,
dijo, no hay que resistir, hay que irse. Y además no solamente habló, sino que se fue, porque lo detuvieron, lo arrestaron, pero logró largarse, se fue. Y por supuesto, después fue diputado y no sé qué, Agustín Belaúnde, sí. Bueno, pero González Prada fue reclutado en la reserva y escribió unas pequeñas memorias que se llamaron Impresiones de un reservista. Yo voy a leer unos párrafos para hablar de este asunto de la cobardía en la guerra. En 1880, cuando se organizó la reserva, fui nombrado capitán de una compañía en el batallón número 50, perteneciente a la 9ª división mandada por don Bartolomé Figari. Mi coronel era don Federico Bresani, hombre de negocios como el señor Figari. En fin, ahí lo dejamos, ¿ya? Oficiales y soldados, cuenta González Prada, fuimos muy exactos en asistir al ejercicio mientras parecía dudoso el ataque a la ciudad. Pero desde el día en que los invasores desembarcaron en Pisco, el animoso entusiasmo de los reservistas empezó a decaer y siguió decayendo hasta degenerar en un amilanamiento indecoroso. Abundaban los rostros pálidos y las voces temblorosas. Las primeras en amilanarse fueron las personas decentes. Pone personas decentes en cursiva. Las personas decentes. Ellas, con sus figuras patibularias y sus comentarios fúnebres, sembraron el desaliento en el ánimo de las clases populares. Difundido el miedo y perdida la vergüenza, los hombres se guarecían en las legaciones, en los conventos y en sus propias casas. Hubo necesidad de traerles por la fuerza. Un día, arrogándome facultades supremas, ordené a un sargento que, al mando de una comisión del 50 y sin respetar domicilios ni guardar consideraciones de ninguna especie, recogiese a la gente, fuera o no fuera de nuestro batallón. El sargento, don Manuel José Ramos y Larrea, logró traer a muchos, pero no a todos. Regresó narrando cosas inauditas. Algunos, al saber la llegada de los comisionados, se fingían enfermos y apresuradamente, sin haber tenido tiempo de quitarse la ropa, se metían en la cama. Las esposas, las madres y las hijas se mostraban heroicas en la defensa de sus esposos, de sus hijos y de sus padres. Insultaban a los comisionados, les amenazaban y aún les acometían. En una de las rafles, el sargento recibió un tremendo escobazo. Algunos años después, Ramos y yo nos reíamos al recordar el chichón levantado en su cabeza por el palo de la escoba. Mas no todas las hembras carecieron de virilidad espartana. Una mujer del pueblo extrajo del escondite a su hombre o su marido y le entregó diciendo: llévense a este maricón. El 15, se refiere al 15 de enero, ayer fue 15 de enero, 142 años antes, no se olviden, 15 de enero, batalla de Miraflores. El 15 nos hallábamos reunidos los oficiales, cuando una descarga de fusilería nos anunció el ataque de los chilenos a los reductos de Miraflores. Algunos oficiales, cogidos de pánico, huyeron a todo escape, bajando el cerro con una agilidad de galgo. Quise ordenar que se les hiciese fuego, pero el jefe del fuerte me lo impidió. Deje usted que los cobardes se vayan, me dijo. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Felizmente, tuvimos a Grau, tuvimos a Bolognesi, tuvimos a Cáceres. Felizmente, ellos nos resarcieron. Por ellos seguimos siendo un país. Por ellos conservamos la dignidad. Y por último, Alejandro Romualdo Valle. En realidad era Alejandro Valle Romualdo, pero despreció a su padre a tal punto que se puso el apellido de la
madre y dejó el apellido del padre al final. Él era hijo del actor cómico, ex payaso Alex Valle, que actuó durante muchos años en la televisión, que hacía del doctor Chantada y mil cosas. Y nunca Alejandro Romualdo Valle tuvo una relación buena con su padre. Su padre tampoco tuvo una relación buena con él, lo desatendió profundamente y le hirió el alma para siempre. Esa es la anécdota. Pero Alejandro Romualdo fue un gran tipo, fue un gran poeta. Y como todo gran poeta y gran tipo, terminó, por supuesto, en la cuasi miseria. No olvido que se hizo una colecta para comprarle un departamento, para que no lo echaran. A un tipo como él, que en México habría sido, madre mía, un engreído del favorecimiento de la cultura mexicana. Leo de este libro tan viejo que tengo, Como Dios manda, de la editorial mexicana Joaquín Mortis. Leo Oroya. Se refiere a una refriega sangrienta en la Oroya, en aquellos tiempos en donde era tan a menudo, tan frecuente que los mineros, que los trabajadores fueran avaliados, exterminados, corridos. Dorado a sangre y fuego de relave, muerto hasta el fondo, socavón sin vida, bala encontrada por azar, perdida entre la carne viva de quién sabe. Muerto hasta el fondo, vuelta ya la llave, échale tierra, todo queda en ida y vuelta la llave, soledad hundida y un muerto más, la cosa no es tan grave. Sangre barrida por el sol, borrada, socavón del dolor, ay, boquiabiertas las bocas de los muertos, cerradas las bocaminas, y ya vienen van, las balas vienen van, las balas van a cerrarte la boca, desbocadas. Gracias, hasta el lunes.